Bienvenidos a su noticiero balance informativo de Casanare Online. Noticias de verdad. Soy Patricia Villa-Ana y esos son los titulares. Cambie de celular para que no la siga llamando. Respuesta de un funcionario de la Fiscalía que se negó a recibir denuncia por amenazas. Medicina Legal confirma que 11 menores murieron por disparos en enfrentamientos entre disidencias de las FARC en Guaviare. Consejo de Estado anuló exigencia de contratar profesionales locales en los sectores de petróleo y minería. Campesino de Támara que perdió una pierna por mina antipersonal, subsiste de la caridad por abandono del Estado. Sacudón en la Asamblea de Casanare, piden pérdida de investidura para 3 diputados. Hombre fue enviado a la cárcel por presunto feminicidio de su excompañera en Puerto Gaitán, Meta. Decisión judicial detiene la tala del árbol Caracaro pero ordena poda preventiva, tras acciones ciudadanas en Yopal. Hombre de 50 años fue enviado a la cárcel por presuntas agresiones sexuales contra una niña de 3 años y una de 12 en Villanueva, Casanare. Oh, mamá, mira la noticia que salió en Casanare Online. ¿Cómo hago para verla completa? Usted que no mira bien, ahí dice claritico que le dé clic en la imagen. Oh, gracias, ahora sí lo veo. Cambie de celular para que no la siga llamando. Respuesta de un funcionario de la Fiscalía que se negó a recibir denuncia por amenazas. Una familia en el departamento de Casanare atraviesa un prolongado periodo de zozobra debido al acoso sistemático de German Arnoves, chaquea a un sujeto que se encuentra privado de la libertad y que presuntamente emite amenazas de muerte desde su lugar de reclusión. La principal víctima es una mujer de 64 años quien durante cerca de 4 años ha guardado silencio sobre la situación para evitar que sus hijos se involucren en conflictos con el señalado delincuente. A pesar de encontrarse en la cárcel de La Guafilla, el sujeto utiliza múltiples líneas telefónicas y redes sociales para enviar audios y mensajes donde advierte que enviará personas armadas a la vivienda de la mujer para atentar contra su vida. Según el relato de los familiares, antes de su actual ingreso a prisión el hombre contaba con una medida de detención domiciliaria y portaba un brazalete electrónico de vigilancia. No obstante, esta restricción no impidió que Chaquea se desplazara por diversos sectores de la ciudad para amedrentar a la familia e incluso participara en hurtos contra trabajadores domiciliarios por los cuales fue capturado y liberado, posteriormente en menos de 24 horas. El pasado lunes la mujer acudió a la fiscalía acompañada de su hijo, pero los funcionarios impidieron el ingreso del hombre alegando que la denunciante no presentaba ninguna discapacidad evidente. Tras una espera de más de 4 horas, la respuesta oficial fue que el organismo no podía recibir la denuncia debido a que el presunto agresor ya se encuentra privado de la libertad, sugiriendo como única solución el cambio del número celular de la víctima. Cambie de celular para que no la siga llamando, fue la respuesta que en ese momento dio el funcionario a la adulta mayor, luego de negarse rotundamente a recibir la denuncia, pese al material probatorio presentado. La familia acudió a los medios de comunicación para presentar su caso a la opinión pública y hacer evidente la gravedad de la situación, luego de lo cual, el mismo director de Fiscalías de Casanare dispuso de una persona que recibiera la denuncia de la familia y que hiciera seguimiento al proceso, que deberá incluir la solicitud a los encargados de la cárcel La Guafilla para que ejerzan control estricto sobre este y todos los internos de su institución penitenciaria. Nuestro corazón impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Es el corazón de Colombia que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. Medicina Legal confirma que 11 menores murieron por disparos en enfrentamientos entre disidencias de las FARC en Guaviare. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que, entre las víctimas de los enfrentamientos entre disidencias de las FARC en Guaviare, hay 11 menores de edad. Los combates ocurrieron en Barranco, Colorado, en la zona rural del departamento, por disputas por el control del narcotráfico, según las primeras versiones de las autoridades. De las 48 víctimas remitidas a la entidad forense, se logró establecer la identidad de 43. De ellas, 39 son hombres y 9 son mujeres. Entre los fallecidos hay 11 menores, 8 niños y 3 niñas. Los 11 murieron por disparos, producto del enfrentamiento entre los grupos encabezados por alias Iván Mordisco y alias Calarca. Una de las víctimas era Daniela Mucutuy Valencia, quien acababa de cumplir la mayoría de edad. Era prima de los hermanos Mucutuy, rescatados tras sobrevivir en la selva.
Según información entregada por familiares, Daniela fue reclutada cuando era una niña y murió combatiendo para las disidencias, sin recibir protección mediática ni institucional. 5 de los menores asesinados tenían 15 años, lo que evidencia el reclutamiento forzado al que estaban expuestos por parte de las organizaciones armadas ilegales en la región. Las disidencias de Iván Mordisco y alias Calarca son señaladas como responsables del reclutamiento y asesinato de los menores. Estos cabecillas participaron en espacios de diálogo con el Estado colombiano, hecho que agrava la controversia sobre su implicación directa en crímenes de guerra. Pregunta rápida. ¿Por qué estudiar ingeniería ambiental en Unisangil? Porque quiero trabajar en problemas reales y no solo quedarme en la teoría. Me gusta que combina ciencia y tecnología para solucionar cosas de verdad. Los laboratorios son claves. Aprendemos haciendo, no solo escuchando. Es una carrera con propósito, donde siento que lo que hago sí importa. El ambiente aquí es genial, todo es muy natural y tranquilo. Impacto real. Aprender haciendo. Ciencia aplicada. Cuida el planeta. ¿Y tú te unes al cambio? Consejo de Estado anuló exigencia de contratar profesionales locales en los sectores de petróleo y minería. El Consejo de Estado dejó sin efecto varias disposiciones de los decretos 2089 de 2014 y 1668 de 2016, normas que obligaban a las empresas de los sectores petrolero y minero a priorizar la contratación de mano de obra calificada y profesional residente en las zonas donde se desarrollan los proyectos. La decisión fue celebrada por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET, que había presentado una demanda contra estas medidas. El alto tribunal concluyó que el gobierno nacional amplió mediante decreto una medida que la ley había previsto únicamente para trabajadores no calificados, excediendo así los límites de su potestad reglamentaria. Con el paso de los años, el gobierno incorporó a través de los decretos demandados exigencias relacionadas con la contratación de personal calificado y profesional residente en las zonas de influencia, incluyendo porcentajes mínimos de vinculación de trabajadores locales para cargos especializados. ACIPET argumentó que la ley solo contemplaba mecanismos para mano de obra no calificada y que la ampliación mediante decreto modificaba sustancialmente el alcance de la norma aprobada por el Congreso. La entidad expresó en un comunicado que este fallo representa un avance importante en materia de seguridad jurídica, meritocracia y protección de los derechos laborales de los profesionales del sector energético colombiano. Veolia. Renovando el mundo. Veolia. Renovando el mundo. Campesino de Támara que perdió una pierna por mina antipersonal, subsiste de la caridad por abandono del Estado. El domingo, 26 de abril, la rutina de Eduardo Ferney Cuevas en su finca de la vereda La Gualanca en Támara cambió de forma definitiva cuando un artefacto explosivo interrumpió un trayecto. Mientras caminaba junto a un compañero de trabajo con la intención de abonar un cultivo de café, el hombre pisó una mina antipersonal en un sendero que recorría desde hacía más de un año. La detonación lo lanzó a varios metros de distancia y al recuperar la conciencia en el suelo comprendió de inmediato que había perdido su extremidad inferior. La geografía accidentada y la ausencia de vías terrestres transitables en esta zona de Casanare complicaron su traslado hacia un centro médico. Durante 5 horas vecinos y familiares cargaron al campesino en un chinchorro por caminos de herradura bajo condiciones climáticas difíciles propias de la temporada de invierno. La familia se vio obligada a abandonar su proyecto de siembra de 3.800 matas de café y trasladarse a un entorno urbano donde enfrentan dificultades económicas severas para cubrir arriendos y gastos médicos. Eduardo manifiesta que hasta el momento no ha recibido acompañamiento por parte de la alcaldía de Támara ni de la gobernación de Casanare a pesar de haber participado activamente en sus campañas políticas. En contraste, destaca la gestión de la Secretaría de Salud de Yopal en la tramitación de citas ante su entidad prestadora de servicio de salud, aunque el sustento diario proviene de la solidaridad de sus vecinos. Mi nombre es Emerson Rodríguez Vergara, docente del segundo semestre de Cocina y Pastelería aquí en Fundetec. El día de hoy estamos desarrollando una tabla de quesos, que más que una tabla de quesos es una tabla para picar. Tenemos muchas formas de texturas visuales y también de sabores. Por ejemplo, estamos manejando piña, estamos manejando mermeladas y estamos manejando frutas que son dulces, ácidas. Y en su mayoría quesos que son de sabores fuertes y cremosos, para que se haga una transición excelente al momento de consumir una tabla de quesos. Y así como esto y mucho más puedes encontrarlo aquí en el segundo semestre de Cocina y Pastelería conmigo aquí en Fundetec. Te espero.
Sacudón en la Asamblea de Casanare. Piden pérdida de investidura para 3 diputados. Una demanda de pérdida de investidura fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Casanare contra los diputados Eider Alexander Silva García, Omar Hernando Ortega Molina y Eduardo Antolín Span, por una presunta violación al régimen de conflicto de intereses durante el trámite de una ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental. La acción judicial, presentada por Lady Johanna Tarek Bettencourt, sostiene que los 3 diputados habrían participado y votado una modificación al reglamento interno de la corporación que permitió realizar una nueva elección de mesas directivas de las comisiones, pese a que, según la demanda, tenían un interés particular en el resultado y debieron declararse impedidos. De acuerdo con el documento, los diputados se habían allanado previamente a una demanda de nulidad electoral contra la elección de comisiones realizada en 2025 y, posteriormente, respaldaron una ordenanza que abrió la puerta para una nueva elección. Tras ello, terminaron ocupando cargos directivos dentro de las comisiones de la Asamblea. La demandante argumenta que esta actuación les habría generado un beneficio particular, actual y directo, por lo que solicita al tribunal que decrete la pérdida de sus investiduras. Ahora será la justicia contencioso administrativa la encargada de definir si existió o no la presunta vulneración al régimen de conflicto de intereses. Hombre fue enviado a la cárcel por presunto feminicidio de su excompañera en Puerto Gaitán, Meta. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 26 años, señalado de quitarle la vida a su excompañera permanente. Los hechos ocurrieron en el sector conocido como la invasión de Puerto Gaitán, Meta. Un fiscal de la seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo. Según la investigación, este hombre llegó a la residencia de la víctima, con quien había terminado la convivencia 3 meses atrás. Se presentó una discusión y el presunto agresor la atacó con un arma cortopunzante, hiriéndola en los brazos y el tórax. Luego huyó del lugar. La mujer, de 24 años, fue trasladada por sus familiares a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas. El aviso oportuno a las autoridades permitió que la Policía Nacional capturara en flagrancia al hombre en la vía nacional que de Puerto Gaitán conduce a Puerto López, en el sector conocido como El Brinco. En Casanare Online te invitamos a unirte al grupo de WhatsApp Reportero Ciudadano. Aquí seremos tu voz, y juntos podemos llevar tu mensaje donde debe ser escuchado. Escanea el código QR que ves en pantalla, o búscalo en nuestro sitio web o en nuestras publicaciones en redes sociales. Casanare Online, noticias de verdad. Decisión judicial detiene la tala del árbol Caracaro pero ordena poda preventiva, tras acciones ciudadanas en Yopal. El Tribunal Administrativo de Casanare emitió una orden judicial que prohíbe la tala definitiva del árbol de la especie Caracaro ubicado en el centro de Yopal frente al edificio Emiro Sosa. Esta decisión surge tras una acción popular interpuesta por ciudadanos que buscan proteger el equilibrio ecológico y el ambiente sano ante la intención institucional de derribar el individuo forestal. El fallo establece una medida cautelar de oficio que obliga al Instituto de Vivienda, Gestión Urbana y Rural de Yopal a abstenerse de eliminar el árbol y a realizar en su lugar una poda de mantenimiento para mitigar riesgos. Mientras que la Autoridad Ambiental Regional autorizó la tala rasa bajo la figura de emergencia forestal debido a raíces que afectan el pavimento y ramas direccionadas a locales comerciales, el informe de un ingeniero, contratado por la misma entidad municipal, sugirió que el derribo total no era necesario. Los magistrados aplicaron el principio de precaución ambiental considerando que la desaparición del árbol causaría un daño irreversible al ecosistema urbano de la ciudad. Hombre de 50 años fue enviado a la cárcel por presuntas agresiones sexuales contra una niña de 3 años y una de 12 en Villanueva, Casanare. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 50 años. Se le señala como presunto responsable de agredir sexualmente a 2 menores de edad, una de 3 años y otra de 12. Las víctimas eran la hija y la nieta de su compañera sentimental. Una fiscal de la seccional Casanare
adscrita a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, UENA, le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir y pornografía con personas menores de 18 años. El procesado no aceptó los cargos. Los hechos comenzaron el pasado 1 de mayo en la residencia de las niñas, ubicada en Villanueva, Casanare. De acuerdo con la investigación, este hombre presuntamente aprovechaba la noche para entrar a la habitación de las víctimas y grabarlas con su celular mientras las sometía a vejámenes sexuales. La Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra este hombre en Villanueva.